deber ciudadano, ¿sí? Y después vamos a pasar a una segunda instancia, donde vamos a analizar, ¿sí? Para animarse a leer a Platón. Un poco habíamos avanzado en esta idea de pensar un Platón contemporáneo, un Platón actual, traerlo a la actualidad. Obviamente que si nosotros juzgamos a Platón como un viejo aristócrata, ¿sí? Que pensaba que solamente los más capacitados, los más educados eran los que tenían que gobernar, hoy nos parecería un espanto. ¿Sí? Hoy nos parecería un espanto. El mejor equipo de los 50 años, de los últimos 50 años. A eso nos suena, ¿sí? Pensar que sean los mejores o los técnicos los que tengan que gobernar. Una sociedad de técnicos que manejen la tecné, que manejen la técnica, que manejen el saber. Solamente los que más saben son aquellos los que tienen que gobernar o derecho de gobernar. Solamente aquellos los que conocen la idea de la verdad, la idea del bien común, aquellos que han salido del mundo sensible y han entrado en un mundo inteligible, son aquellos, perdón Maya, te silencio, ¿sí? Que tienen que gobernar, ¿sí? Entonces, evidentemente, si nosotros vemos a ese Platón, nos va a parecer un viejo vinagre, ¿sí? Nos va a parecer rancio. Pero me parece que hay que contextualizarlo en la época en la que él escribió, ¿sí? Y lo que está pensando. A mí me parece de que es cierto lo que decía en ese sentido Giorgio Colli, que lo habíamos dicho la otra vez, que la filosofía empieza con Platón. No, no hay drama, no hay drama. Pero yo porque me retumbaba, sí. La filosofía empieza con Platón. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué? Antes nadie escribió de filosofía, no estaba Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, no había otros filósofos. Sí, pero evidentemente es un clásico, es ineludible la lectura de Platón. Por eso hay que animarse, por ejemplo, como dice Darío Strandriver, a leer a Platón. ¿Por qué habría que animarse a leer a Platón? Bueno, hay que animarse a leer a Platón para traerlo, ¿sí? A la contemporaneidad y analizar las problemáticas actuales, ¿sí? Si ahora nosotros vamos a entrar a descalificarlo, que también podríamos hacerlo, ¿por qué no? Como una persona que pensaba que la mejor forma de gobierno, ¿sí? Era la idea de este filósofo rey, que conocía la idea de la verdad y del bien común, y que era solamente él el capacitado para gobernar, y que los demás eran ignorantes, y bueno, evidentemente no es del agrado de nadie, Platón, nadie lo leería. Bueno, nada, por ejemplo, otra cosa, en el texto Whitehead dice eso, ¿no? Que la filosofía occidental, por ejemplo, no es más que una serie de notas a pie de página de la obra de Platón. Fíjense, o sea, la filosofía occidental, y ustedes saben, ¿sí? Que Grecia es la cuna del pensamiento occidental y es una de las grandes escuelas que instituye, ¿sí? El logos, la razón, ¿sí? Como forma y como mecanismo de organización social, es aquella que sedimenta de alguna forma el pensamiento del mundo. Es hegemónico. Hoy, por ejemplo, pensar eh, en términos racionales, que después podríamos criticarnos, ¿no? También, y que podríamos criticar esta idea de razón. Bueno, a eso voy, a eso voy. Influye en las películas, influye en un montón de películas. Vean Matrix, vean The Truman Show, ¿sí? ¿Alguien vio The Truman Show? ¿Vio Matrix? Sí, profe, sí. The Truman Show es buenísima. Bien, vayan a ver, evidentemente, sí, este no es el espacio de, de ver las películas y, bueno, en otras circunstancias podría haberse dado el hecho de ver una película, pero bueno, evidentemente no. Pero se podría analizar, evidentemente, las películas a través de una óptica platónica, ¿no? Yo creo que The Matrix es la metáfora de la alegoría de la caverna llevada a una representación del cine, igual que The Truman Show. O sea, The Truman Show es platónica, es 100% platónica, está Platón, ¿sí? Y como está Platón, también está Foucault, o sea, y como está Foucault, podemos pensar que también hay otros filósofos, ¿sí? Puede analizarse desde esta óptica del control, de la vigilancia, de la sociedad panóptica, ¿sí?
Bien, sí, evidentemente, a mí me encanta relacionar, a mí me encanta relacionar la filosofía con las películas, y siempre recomiendo películas. De hecho, yo trabajo en enseñanza en media, y cada vez que recomiendo una película, los chicos me dicen, ¡ay, ya va a recomendar una película! Pero bueno, me parece que es un aprendizaje significativo relacionar los temas con las películas. Para mí es re gratificante y sirve, ¿no? Sobre todo sirve, ¿no? Se me debe estar escapando alguna otra película que es interesante también analizar desde esta óptica eh, platónica, ¿sí? Pero bueno, ya voy a poder recordar otras. Debe haber otras, sí. Ahora no recuerdo. The Truman Show, bueno, los que no hayan visto The Truman Show, vayan a verla. Yo ahora, con respecto a la pregunta que me parece que era cuál era la función que cumplían las mujeres en la antigua Grecia, estoy viendo El cuento de la criada, que es una serie, no es una película, que se las recomiendo, veanla, ¿sí? No les puedo decir que no es una serie que no sea, o no tenga un contenido muy fuerte. Hay escenas que son muy fuertes, una violencia muy dura. O sea, ustedes me dirán, sí, profesor, nosotros vemos violencia cotidianamente, o hemos visto violencia en todos lados, pero tiene algo de una violencia, no solamente de esa violencia que se ejerce sobre los cuerpos, sino algo de lo que Pierre Bourdieu decía, de esa violencia simbólica también, y que analiza también esta idea de la mujer como en su función o en su rol netamente reproductivo. Me parece que Brisa la estaba viendo, ¿no? Brisa, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy con el teléfono y no me anda bien el micrófono. Bien. Miguel, Sí. yo te recomiendo que si te gustó la serie, leas los libros. Son muy buenos. ¿Que lea los libros? Del cuento de la criada, sí. Bueno, sí, Son muchos, están buenos. ¿Cuántos son? A ver, ¿uno Creo solo? que son 4 o 5. Miércoles. Sí, claro, es largo. Sí, son esas sagas largas, pero bueno, nada, sí, seguramente responde a esa cuestión de que siempre los libros son mejor que la serie o las películas, ¿no? Pero bueno, nada, debería hacerme un tiempo para leerlo, porque la verdad que... La serie igual está muy buena también. Sí, no he terminado de verla, estoy por la temporada 3, ahora sé que salió el capítulo o la temporada número 4, pero no la he terminado de ver, pero sí para relacionarla con esta cuestión de la mujer como una función, en su función netamente reproductiva y procreadora, ¿sí? Procreadora de la vida. También hay un dispositivo, me quiero ir muy a otra concepción y otras lecturas, pero hay un dispositivo tecnológico funcionando ahí que asigna al cuerpo un lugar, ¿no? Del lugar productivo y reproductivo. Bien, Black Mirror, sí, también, sí, aquellos que vieron o han visto la serie, también hay muchos componentes platónicos ahí presentes, ¿no? Y además, a mí me pasa eso de que evidentemente la óptica nuestra, ya que estamos hablando de Platón y de los ojos y de los griegos, la óptica cambia. Nuestra óptica cambia a partir de que descubrimos esto de la alegoría de la caverna, ¿no? Ese mundo de las sombras, ese mundo sensible, creer solamente en lo que nos muestran y proyectan otras personas, que ahí se puede analizar los medios de comunicación, se puede analizar la tecnología, ¿sí? Se puede analizar cómo un discurso toma el valor de verdad, podríamos decir, ¿no? De una verdad dogmática, de una verdad incuestionable, y cómo hay que salir hacia un mundo de las ideas, a un mundo inteligible, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante de toda la obra platónica. Evidentemente, nosotros lo más que conocemos son los clásicos de
del banquete, el Critono del deber ciudadano, la República, pero bueno, hay que releer a Platón en clave, ¿no? En clave actual, en clave contemporánea, ¿no? Clave contemporánea. Y además decíamos esto, ¿no? De que Platón nunca se recupera de la muerte de su maestro, ¿no? Nunca se recupera de la muerte de su maestro Sócrates, y que, volvemos a mencionar esto, todo lo que nosotros conocemos de Sócrates lo conocemos a través de Platón. Nunca se recupera de ese golpe, fue un golpe para él. Y constantemente toda su obra, ¿sí? Desde la muerte de Sócrates, va a ser una obra que va a estar atravesada no solamente por la muerte de su maestro, sino por la reivindicación de su maestro. Es, bueno, apología de Sócrates. No hay mucho más que decir. Hay un libro que se llama Apología de Sócrates, donde relata, ¿sí? Todo el proceso al cual fue sometido, ¿sí? Juzgado Sócrates. Que también responde, porque está buena ese juego de preguntas y respuestas que plantea Sócrates, ¿sí? Y el juzgado, ¿sí? Cuando lo juzgan. Y evidentemente era muy difícil batirse a duelo verbalmente a través de la palabra con Sócrates. Era una persona que manejaba la argumentación como poco, ¿no? Era muy difícil enfrentarse con alguien que poseía el saber, pero además de que poseía el saber, se jactaba de no saber nada. Eso es genial. A mí me parece genial la figura de Sócrates. Perdón que lo diga así, de esa manera, pero me parece que es genial y que también remonta a lo que Jacques Rancière, que veíamos en el primer encuentro con el maestro ignorante, dice, ¿sí? Jactarse de un saber total. Eso, además de una soberbia inusitada, es imposible. El saber es inabarcable, no podemos abarcar todo el saber. Bien, vamos a Sócrates. Sí, vamos a Sócrates y vamos al Critón y al deber ciudadano. ¿Sí? Obviamente que se llama Critón o el deber ciudadano, porque evidentemente va uno de los discípulos a ver a Sócrates. Y Sócrates ya está en la cárcel, está en cana, ¿no? Ya está en cana. No sé si lo pudieron leer. Sí, Sí, profe, y sí, de sí. hecho, esto ya lo habíamos leído en filosofía el año pasado también. Estábamos recordando con unas compañeras, con Ana y Nora. Bien, perfecto. Entonces, va Critón, bueno, que es uno de sus discípulos, a ver a Sócrates, y Sócrates estaba durmiendo. Y le pregunta, ¿no? Le hace esta pregunta: ¿hace cuánto que estás acá? ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Y dice: hey, estoy hace un rato. Y dice él: me extraña que te hayan dejado pasar. Sí, me extraña que te hayan dejado pasar. Y lo que pasa es que el carcelero me debía algunos favores, dice. Es excelente cómo escribe Platón, perdón, pero es excelente cómo escribe en esta prosa, en esta cuestión de diálogos, ¿sí? Más de un teatro. Uno parece que está leyendo a Platón y está leyendo algo propio del teatro, de una obra teatral, ¿sí? Porque aparecen personajes y los personajes los pone a hablar, porque evidentemente el tipo era Funes el Memorioso, ¿sí? Y se acordaba perfectamente todo lo que había dicho Sócrates al pie de la letra, o pone a hablar a Sócrates. Yo le decía esto: ojo, porque también hay que considerar otra de las hipótesis que anda dando vuelta y que es sostenida por varios autores, de que utilice a Sócrates como su alter ego, ¿sí? Como que sea Platón, pero Platón hablando a través de Sócrates. ¿Bien? Que esto no quiere decir que hayan sido las enseñanzas en definitiva de su maestro, ¿sí? Que esto no quiere decir que no hayan sido las enseñanzas propias de su maestro, sino de que hay que plantear la hipótesis que, en verdad,
también está poniendo a hablar a los personajes en esa escena teatral. ¿Sí? Llega Critón ahí y le pregunta, no, yo te estaba viendo dormir nomás, y te quería dejar dormir, y esto me parece excelente, te quería dejar dormir porque sé que se te vienen horas complicadas, le dice Critón. No en esos términos, no, pero evidentemente Sócrates ya está preso, ¿sí? Sócrates ya sabe de su condena, sabe que lo van a condenar, sabe que lo van a juzgar. Bueno, saben ustedes que el cargo es entre ellos, ¿sí? Es la corrupción de la juventud, corromper a la juventud, corromper a los jóvenes. Y además a los griegos les molestaban pelotudeces, perdón que lo diga así, que es muy poco académico, pero les molestaban boludeces, les molestaban que el tipo ande descalzo. Y que use siempre la misma ropa. Eso se ve que para los griegos era terrible. Y yo creo que lo deben haber juzgado más porque ande descalzo todo el tiempo, ¿sí? Que por el hecho mismo de corromper a la juventud. Entonces le dice Critón, bueno, yo quería dejarte un poco dormir, y Sócrates le dice, no sé cómo entraste acá. No, porque el guardia a mí me debía unos favores y me dejó entrar. Pero bueno, ¿qué es lo más interesante de toda esta obra? De esta obra se pone, ¿sí? en contradicción y en tensión permanente el deber ciudadano. El deber ciudadano. Por eso se llama Critón o el deber ciudadano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ¿qué le ofrece Critón a Sócrates? Y le ofrece escapar. Y le ofrece escapar. Vámonos, Sócrates. Rajemos de acá, te van a matar, loco. Yo soborno, viste que le dice, ¿puedo utilizar el dinero? ¿Qué es? ¿Por dinero? Utilizo el dinero. Nos vamos, nos exiliamos de acá. Andate, yo tengo amigos en el extranjero que te van a recibir, ¿sí? Que te van a recibir y te van a recibir como un maestro, no seas testarudo, salí de esa posición, porque yo me imagino que es también la angustia de Platón. Platón está hablando a través de Critón y está manifestando su angustia. Está diciendo, yo intenté salvar a mi maestro, pero mi maestro no quiso. Y prefirió la muerte. Y eligió la muerte. Fíjense que es el intento desesperado de una persona de convencer a la otra de que cambie de opinión. Eso es el deber ciudadano. Y Sócrates muere con la suya. Y empieza a esbozar todos argumentos desde la justicia, de la idea del bien y de la idea de qué debería ser un ciudadano ejemplar, ¿no? Y empieza a discutir, bueno, pero de un ciudadano ejemplar, ¿no tendría que ser aquel que se apegue a la justicia y a la ley de la polis? Y le dice Critón, sí, evidentemente sí. Un ciudadano debe cumplir y tiene que cumplir con la justicia y con las leyes de la polis. Porque todo el mundo de la polis antigua, ¿sí? De la Grecia antigua, sucumbe, en definitiva, si quebrantamos la ley. Esa es la idea de Sócrates, ¿sí? Está dispuesto a morir en su lugar de origen por las leyes de la ciudad. Y bueno, nosotros podríamos acá discutir si en verdad son las leyes de la ciudad o si en verdad son, ¿sí? El capricho, como va a decir Platón después, de personas ignorantes. Porque a Sócrates lo matan por ignorante. Y Platón va a decir esto, la muerte de Sócrates es producto de la ignorancia. Y yo decía que acá, dale, perdón, ¿quién se quiere desmutear? Porque... Dale, Hernán. Hablen un poco ustedes porque la verdad que hoy estoy monopolizando más que nunca la palabra. No sé qué pasó ahí, me parece que Critón quedó a un lado, se enfocaron más en el trabajo práctico o no sé qué. Yo creo que iba teniendo una postura distinta, por más que Critón le haya estado hablando de una forma muy amigable.
Sócrates seguía teniendo una postura que, más allá de lo postulado por Platón, él tenía, digamos, una convicción de cómo era ser ciudadano o qué era ser ciudadano. Siempre, digamos, una retórica muy importante para él porque era su única forma de ver las cosas. Que también me parece que, además de que todos coincidimos que la muerte de Sócrates es injusta y que los cargos no son tales, ¿no? De corromper a la juventud con ideas de transgresión, porque evidentemente estaba transgrediendo un orden, ¿sí? Estaba transgrediendo un orden. Que nosotros evidentemente lo pensamos como que está dejando una enseñanza y me parece que permanentemente a través de este método que nosotros analizamos a través, que era la mayéutica, él deja una enseñanza y lleva a sus discípulos a cuestionar y a cuestionarse no solamente sus formas de vida, sino aquellas construcciones por ahí que se hacen de la idea del bien, de la idea de la justicia, del deber, ¿sí? Y acuérdense que también los griegos estaban preocupados por esto de lo bello, de lo bueno y de lo justo. Me parece de que en sí, ¿sí? Se juzga a Sócrates por esto. Se juzga por mostrar esa multiplicidad de puntos de vista desde lo cual puede ser observado, ¿sí? Una idea como la justicia, como el bien. Aparte, perdón, ¿no? La idea de él transgrediendo la época, porque si hoy estuviese Sócrates, ¿quién le diría algo a Sócrates? Todo muy bien con la época, pero si hoy estuviese Sócrates, ¿qué pasaría? Y con las diversidades de forma de ver las cosas, con la diversidad de forma de ver el derecho, la justicia, el bien, qué es el amor para el otro, mezclando un poco todo, ¿no? ¿Qué estaría mal? Bueno, retomo algo que me pareció muy interesante, Hernán, la retórica, ¿no? La retórica, esa capacidad, yo me lo imagino, disculpen esto, ¿no? No es una cuestión partidaria, uno puede decir, ¿sí? Lo que sea del personaje que voy a mencionar a continuación, ¿sí? Porque yo sé que puede despertar sensaciones de amor y odio, como todo, pero yo, por ejemplo, cuando escucho a Aníbal Fernández, me imagino que Sócrates debe ser un poco así, ¿no? Evidentemente. Cuando Aníbal, escúchenlo a Aníbal Fernández, más allá de que sean afines o no al kirchnerismo, que el kirchnerismo tiene, y le podríamos encontrar millones de cosas, ¿sí? Para criticarle, ¿sí? No es por esa cuestión. Piensen solamente en la función retórica, ¿sí? Cuando Aníbal va a los programas a hablar y que se enfrenta a 10 personas y 10 personas le quieren, ¿sí? Encontrar el pelo al huevo y el tipo tiene una capacidad argumentativa y retórica y le da vuelta a las cosas y además, obviamente que es una persona hiperformada, ¿sí? Hiperformada en política porque ha estudiado, ¿sí? Creo que es abogado, que es contador, ¿sí? No sé cuántas carreras más ha estudiado, pero tiene un nivel de retórica. No lo conozco. Y a mí realmente me gusta verlo. A ver, como les digo, Aníbal Fernández, me gusta también verlo al viejo este medio vinagre, el Turco Asís, ¿sí? Yo veo todo, ¿no? Veo los canales oficialistas y los canales opositores, hegemónicos opositores, después saco mis propias conclusiones, que es como debe ser, ¿no? Y debería ser así, no escuchar una sola campana, ¿no? Pero a mí me gusta escuchar al viejo Asís, ¿sí? El Turco Asís, no sé si alguno lo vio, que habla de política, habla de actualidad. Le pegan, obviamente, al gobierno, ¿sí? Pero hay que escucharlos. Hay que escuchar el discurso del otro. ¿Cómo no hay que escuchar el discurso del otro? Una vez viene un amigo a mi casa y me dice, ¿cómo estás escuchando PN? Pero hay que escucharlo. Le digo, ¿cómo que no hay que escucharlo? Hay que escuchar el discurso del otro. Si no, no podés saber qué están pensando. Parece más importante escuchar TN que ver C5N, que son permanentemente flores al gobierno. Profe, Sí. Lo que citaba ahí Rolando en el chat respecto a Aníbal, que lo invitaron a la TV pública, estuvo en un programa que se llama Desiguales, que está los lunes a las 10 de la noche,
Y Darío Stanriver, es el que le pone la óptica filosófica al tema que tocan. Y el tema era hablar de las nuevas derechas, de estas derechas que se están dando en distintas partes, como por ejemplo España. Y bueno, uno de los invitados fue Aníbal y la otra creo que fue una legisladora porteña que es una nieta recuperada. Bien, si después tienen el video, me lo pasan, ¿sí? No lo vi. Sí, Pero, está en YouTube, profe. Después pero lo busco, sí, no lo busco yo en YouTube, no te preocupes. Pero bueno, nada, pienso en esa figura, ¿no? De retórica. A ver, si hubiera alguien de la oposición o del macrismo que tuvieran ese nivel de retórica, lo diría también, ¿sí? A mí me gusta escuchar estos personajes sí, que en tienen ese esa capacidad. sentido, así como lo citó también recién, no se puede decir de que sea del campo nacional y popular. Pero es un hombre que tiene muy buenos argumentos y cuando habla, no habla sin tener algo que lo cimente, que lo tenga bien firme. Bien, y sí, y además hay otra de las cuestiones que hay que analizar ahí en los medios de comunicación y que también hablábamos, y me voy a ir un poco a este tema un ratito, no toda la hora, pero me voy a ir un ratito a este tema porque con Daniel también lo habíamos hablado en un principio, de empezar a darle una mirada comunicacional a esto, porque evidentemente el lugar de discusión, que es un lugar de disputa y es un lugar de poder, pasa por los medios de comunicación. Es el ágora, ¿sí? Es el ágora de la actualidad. Está bien, ese ágora está hegemonizado por los medios hegemónicos de comunicación, no solamente acá en la Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. ¿Bien? Hablando de eso, generan ideas en sentido común, producen verdades, producen realidades, pero excluyendo eso, miren una película, la recomiendo, que para mí es la gran película, que es El Ciudadano Kane. Miren El Ciudadano Kane, mírenla porque es excelente, es excelente, es excelente y bueno, es un poco lo que venimos hablando, o que estamos hablando ahora, acerca de discursos en pugna, sí, siempre hay discursos en pugna por hegemonizar el espacio social, el campo social y darle sentido y valor de veracidad y verdad, ¿sí? Bueno, hay un libro que se llama La verdad y la forma jurídica de Foucault. Bien, seguimos, ¿no? Seguimos con Critón. Y entonces, como decían ustedes, Critón lo quiere convencer de fugarse, lo quiere convencer de escaparse, ¿sí? Y Sócrates le dice lo siguiente, dice, es muy loable tu esfuerzo, amigo Critón, siempre y cuando se corresponda con la honestidad. O sea, ya la acción de fugarse e irse al destierro para Sócrates es deshonesta. ¿Sí? Ya está incumpliendo. Lo veía como deshonesto. Claro, obvio. Es totalmente deshonesta. Porque él piensa que hay que cumplir la ley. ¿Sí? Por más de que la ley lo esté condenando. Y que además él se sepa de que es inocente. Porque él se sabe inocente. O sea, Sócrates se sabe inocente. Pero está diciendo hay que apegarse a la idea de la ley. Que es la idea también de la justicia, ¿no? Que es también la idea del bien común, podríamos decir. Si ocurriese lo contrario, dice, cuanto más ardosa fuera mi defensa, más enojosa resultaría. Se impone entonces un examen riguroso para discernir si lo que sugieres, mi fuga, eso está en la página, bueno, en mi página 108, no sé en cuál página estarán ustedes, dice, se impone entonces un examen riguroso para discernir si lo que sugieres, mi fuga, debe hacerse o sin concepto del deber, acá aparece lo del deber ciudadano, y la rectitud me lo prohíbe. Hasta aquí jamás he cedido a otra cosa que no fuera mi criterio justa.
Esto es la esencia del Tritón, o del deber ciudadano. Mi vida hasta ahora ha sido regida por principios imposibles de ser abandonados hoy. Es brillante, es brillante. Es un idealismo, y Platón es un idealista, pero es de un idealismo, y es una cuestión de lo romántico, ¿no? De lo romántico como el amor bobo, ¿no? De una idea de romanticismo que está carente en nuestra sociedad, ¿no? Hoy impera más esta idea del Groucho Marx. Estas ideas son las que tengo, y si no te gustan, tengo estas otras, ¿no? Pero muere con su idea de lo que debe ser, de cómo debe ser una sociedad, ¿sí? Y después nosotros nos vamos a entrar dentro del programa, si es que llegamos, esperemos que sí, pero nos vamos a adentrar en ver otras visiones. Por ejemplo, después vamos a ver a Maquiavelo, que seguramente ustedes lo vieron, que pertenece a lo que es el realismo político, pero de acá surge, por ejemplo, yo les decía, Utopía de Tomás Moro. Cuando Tomás Moro construye y su isla imaginaria, su topos, su no lugar, está leyendo La República de Platón. Está leyendo a Platón. Es discípulo de esta idea del poder como armonía, ¿sí? Del poder como equilibrio, el poder como justicia. Todas nuestras ideas, por ejemplo, de lo que es el bien común, nacen de acá, son deudoras de este pensamiento. Para bien y para mal, ¿no? Después nosotros podemos decir, bueno, podemos construir un pensamiento independiente, situado en Latinoamérica, y no depender de Occidente, ¿sí? O de un pensamiento eurocéntrico, y que lo hablábamos en la clase pasada. Pero toda nuestra concepción, ¿sí? De las cosas, en definitiva, propiamente dichas, están definidas por los filósofos. Profesor, ¿y cómo nos trae siempre a la realidad que estamos viviendo? O sea, siempre trae una idea, para mí, desde mi punto, leyéndolo a este diálogo, a la actualidad que pasamos en tanto que atraviesa la justicia, que atraviesa el derecho, que atraviesa al cómo hoy se ve el ciudadano, está muy fuerte, digamos, palpado en ese sentido. Sí, pero tal cual, pero pensemos, por ejemplo, en la función hoy de la justicia, y yo pensaba, ¿no? Y hoy estaba hablando a la tarde en otro colegio al mediodía, sí, a la tarde, perdón, y sobre esta cuestión de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, y cómo, si bien nosotros elegimos el poder ejecutivo y legislativo, no el judicial, y cómo se ha eternizado esta idea de la justicia en cargos vitalicios y hereditarios, ¿no? Parece propio de la monarquía absoluta. Y Parece porque no, en realidad no respetan las normas democráticas. Son electos, obviamente hay una magistratura, son elegidos los, entre comillas, vamos a decir, porque por ahí tal vez no es tan así, los más capaces, pero como usted dice, profe, que permanezcan en el cargo hasta que ya los años ya no le den para que continúe. Bueno, el señor Fay, que ya había pasado la edad y continuaba como juez de la Suprema Corte de Justicia. Y yo no sé si ese hombre podía con su manito firmar, porque era muy grande ese viejito. La verdad que... Sí, pero hay que pensar en la rotación, hay que pensar en otros mecanismos más democráticos. Yo me acuerdo, no sé si era Bobbio, capaz que era Bobbio, no me acuerdo quién lo decía, que hay que democratizar cuánto lugar exista en la sociedad. Y yo pienso en esa idea de que tenemos que ampliar la democracia, siempre ampliar la democracia, incluyendo a las minorías. ¿En el Leviatán? Cuando lo nombra... Como el Leviatán. No, me parece que Bobbio en una parte, no me acuerdo específicamente dónde lo dice, después lo voy a buscar, pero llama a democratizar todos los espacios de la sociedad, ¿sí? Que también
convengamos que, por ejemplo, los sindicatos también, hay personas que se han eternizado eternamente en el poder, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en la figura de Julio Grondona, ¿no? De cuántos años estuvo en el poder. Si bien hay algunos que también, no sé, lo pienso como que hay veces que la necesidad de liderazgo y de ciertos caudillos son necesarios, ¿sí? Pero me parece que la idea del sorteo, la idea de la alternancia, la idea de la democracia es fundamental, y de esto nos vamos a ocupar la clase que viene cuando leamos Aristóteles en Macondo, de Atilio Borón, de las democracias latinoamericanas. Hoy, sobre todo, que es imprescindible tener una lectura en clave latinoamericana por los acontecimientos que están transcurriendo. Fíjense qué siniestro lo que pasó la otra vez que jugaba River y Colombia y afuera de las calles estaban reprimiendo. Y subían la música del estadio para ocultar los tiros. Eso es dictatorial. Eso es una dictadura. Eso es lo mismo que pasaba, perdón, termino con esta idea. Eso es lo mismo que pasaba con los centros clandestinos de detención de la ex ESMA, ¿sí? Que estaban cerca de Núñez. Claro, es el simulacro, es el espectáculo tapando del terror, ¿sí? Del ejército en las calles de Colombia masacrando al pueblo colombiano, ¿sí? Y es, para meterlo en contexto y para que ustedes después vayan con esta idea y con esta lectura a leer a Aristóteles en Macondo, de Atilio Borón, y es, ¿sí?, lo que generan los gobiernos neoliberales en Latinoamérica. Esta distancia, esta desigualdad entre los que unos ganan y cómo concentran la riqueza y las mayorías populares cómo están cada vez con una existencia más precaria. Y cuando lean a Aristóteles en Macondo, ¿sí?, se van a acordar de esto que estamos viendo, ¿sí? Pero me parece terrible, me parece aberrante. Nosotros que venimos hablando de la memoria, que nosotros que venimos hablando de la justicia, ¿sí?, que venimos hablando permanentemente de esta cuestión de decir nunca más a los pasados trágicos, a las dictaduras militares, hoy parece que hay gobiernos democráticos y neoliberales que se camuflan, ¿sí?, y llegan obviamente a través de la elección y el marketing político, y después instauran modelos fuertemente represores, fuertemente represivos. Pasó en Chile, o sea, pasó hace menos de un par de años en Chile. Yo no sé si no van. Porque el neoliberalismo lo que tiene es que no le tiembla, o los gobiernos neoliberales lo que tiene es que no le tiembla el pulso a la hora de salir a matar personas. Que yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ojo, no me lleguen para ese lado. Pero estoy diciendo, cuando tienen que infligir, ¿sí?, el terror, lo hacen en su versión más maquiavélica, ¿sí? Maquiavelo decía esto, ¿no? Es mejor ser temido que ser amado, porque el vínculo por el temor es más difícil que romper que el vínculo por el amor, ¿no? Entonces, pienso de nuevo, trayendo esta idea de la justicia, trayendo esta idea del bien común. ¿Qué pasa hoy en Latinoamérica? Deberíamos preguntarnos, ¿no? Deberíamos preguntarnos y encontrar una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando de que hay un clima muy agitado en el continente? Y hay un clima que evidentemente nos hace recordar, o son todas imágenes que nos hacen recordar, distorsionadas o no podemos decir que sean lo mismo. Yo le decía otra vez que Marx decía que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, ¿sí? Una imagen distorsionada, pero que en verdad es muy similar a lo que ha pasado, a lo que ya conocemos. Por eso hay que estar atento y alerta a esos acontecimientos. Perdón, Cristian, vos querías hablar. No, sí, quería citar lo que usted hablaba respecto a la posición de Sócrates, y como lo planteaba recién Hernán, si tendríamos que poner un Sócrates adentro de la cancha donde en la calle estaban atropellando a gente a balazos, gomas de bala o lo que fuere. ¿Cuál hubiera sido la postura? Eso yo también la vez pasada, en la clases anteriores, le refería también
respecto al tema de la pandemia y la responsabilidad cívica individual que cada persona tiene cuando toma y decide ciertos caminos. Sócrates estaba totalmente convencido cuál era su elección, de que iba a tomar la cicuta antes de que lo saquen de la ciudad y que deje de ser ciudadano de la polis. En ese sentido, yo creo que nos han dividido tanto y empezamos a pensar como individuos que si yo hago algo, a mi vecino no le va a afectar. Eso termina haciendo de que seamos sociedades totalmente desconfiguradas, que no tienen ideales y no tienen principios que los rijan, ¿no? Que yo creo que Sócrates los tenía totalmente bien en claro. Julio. Sí, por ahí pensaba esto que decía Cristian ahí con lo que estamos tan divididos. ¿Por qué estamos tan divididos? Y lo relacionaba con esto de la creación de subjetividad de parte de los medios, digamos. Porque en lo particular, en lo que cada uno por ahí hace, piensa en comunidad, digamos, en los vecinos. Yo, por ejemplo, alquilo y estoy al tanto de lo que le pasa a mis vecinos, más allá de que puede que el año que viene ya no los tenga más. No son vecinos eternos como pasaba por ahí con mi viejo que se criaba en un barrio, digamos. Me parece que ese sentimiento de comunidad que cada uno tiene en lo diario, cuando lo lleva, no sé, a lo nacional, es como que toma una bandera y que es defender esa bandera aún sabiendo de que estás equivocado muchas veces. Pero bueno, es abrazarse a algo y defenderlo cuando en realidad te lleva a esta división que decía Cristian. Y por ahí con esto que pone acá Rolando en el chat, que dice que el otro día escuché que los gobiernos neoliberales no van en Latinoamérica, y esto que vos decías de la agitación de Latinoamérica, yo creo que tenemos tantos recursos naturales, demasiada tierra que Europa, por ejemplo, no tiene, Estados Unidos está explotado por todos lados, y o sea, si hubiéramos ido no sé, Afganistán o Irak, ya hubieran venido por todo como fueron allá, pero bueno, tenemos por ahí, gracias a Dios, todavía una universidad pública que no te deja llevar tanto te deja llevar, te llevas, digamos, por los medios, pero aún así tenés esa posibilidad de repensar un poco lo que están diciendo y no creerla tanto, porque es re obvio, o sea, tenés libros como Arken Leach que te hablan de los jefes de los medios yendo todos los días a la embajada, Carrió yendo todos los días a la embajada, digamos, Macri yendo todos los días a la embajada. ¿A qué van? A buscar directivas, es re simple. Bueno, se ha partidizado la discusión, pero... Es que sí, yo no lo escondo. O sea, yo en mi primer clase de fundamento, la profesora, una de las primeras, preguntó si alguien era afiliado a algunos partidos. Yo le dije que sí, Partido Peronista, ya hace más de 10, 15 años, y no lo niego y no lo escondo, porque me parece peor quien dice que no es partidario porque ya tiene una ideología totalmente formada y la oculta. Yo, o sea, soy peronista, militante del kirchnerismo de 2007, 2008, 2010, la campaña de Néstor, la de Soria, o sea, y no lo oculto, no lo niego, y hay fotos, videos, más allá que no tengo redes sociales, donde, o sea, estoy reidentificado y tengo orgullo, la verdad. Está bien, perfecto. O sea, como diría Platón, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y pensemos en esto. Respecto a lo que usted estaba hablando con Bautista y con Bárbara antes de que ingresemos los demás, yo también, cuando fuimos a las primeras clases presenciales en la facultad, cuando comenzamos la carrera, yo planteé que para mí mi meta es poder sacar la matriz que tiene hoy el ciudadano de a pie, de pensar de que la política no sirve para nada, y que comúnmente algunos partidos políticos alimentan a eso, y si sucede eso, o sea, entonces
¿en dónde vamos a vivir? O sea, porque es el sistema que organiza nuestro grupo de personas que habitamos en un mismo lugar. En ese sentido yo planteaba eso. Para mí es importante, y por ese sentido también, como decía Julio, también soy afiliado a un partido peronista, pero no tengo ningún problema de poder dialogar con compañeros que tengan otro pensamiento político, para poder llegar a escucharlos y que ellos también por ahí puedan escuchar ese es el lo punto, que yo digamos, pienso. escuchar otros pensamientos, porque si hubiera un pensamiento único, ahí estamos perdidos. Obvio que sí, hay Bien, distintos sí, caminos obvio. para llegar a algún lugar, digamos, pero obvio que tiene que haber tantos distintos caminos, distintos pensamientos, es recontra respetable, porque donde hay un pensamiento único, listo, el horno. Yo voy a citar a un amigo que era radical y que hizo la carrera conmigo. Era radical, ¿eh? Y decía, en la Argentina todos somos peronistas, inclusive aquellos que los niegan ser, lo son. No importa, es un chascarrillo, ¿no? Aquellas personas que no sean peronistas no se ofendan, ¿no? Pero, bueno, nada, discusiones de otro momento y para otro momento, pero sí que me parece de que retomando esta cuestión que también dice Platón y volviendo a animarse a leer a Platón y pensar un Platón actual, yo me sumo a esta idea de Cristian, de Julio, de decir que no hay que desentenderse de la política. ¿Sí? No hay que desentenderse de la política porque el precio es dejar un vacío de poder que nadie nos garantiza que sea ocupado por los mejores hombres, ¿no? O mujeres, ¿sí? U otros, ¿no? Me parece que tenemos que retomar, como los griegos lo hacían, esta idea del deber ciudadano, ¿no? Como un deber ciudadano. Pensarlo no como en términos de obligación de ir a votar, ¿sí? De una democracia netamente jupiteriana, de que uno va a votar y eso es el deber ciudadano, sino que requiere de un compromiso activo. Evidentemente nosotros acá estamos discutiendo en una carrera que se llama ciencia política y no podemos desentendernos de las cuestiones políticas. Es más, yo le dije, y cada una de las clases, si bien la primera clase era más Knife, ¿sí? Y escuchamos El cadáver exquisito, pero otra de las clases que hablamos sobre el tema de Colombia, hablamos sobre la persona transexual que está desaparecida, que sigue desaparecida, ¿sí? Y de los desaparecidos no solamente en la última dictadura cívico-eclesiástica empresarial militar, sino los desaparecidos en democracia, que también hay que hacerse cargo, porque desde 1983 en adelante no se ha desmantelado esas prácticas persisten aún en democracia, y hay que democratizar, ¿sí? Las fuerzas, y hay que llevar, como decía Bobbio, esa igualdad, no solamente de género, porque evidentemente la mayoría de los jefes hoy son machos, ¿sí? Y son ocupados los mayores de los cargos funcionales y en la política en sí también por hombres, ¿sí? Hay que democratizar ese espacio y hay que pelear por el cupo trans, ¿sí? Y hay que lograr que cada vez los espacios sean más inclusivos. Nosotros no podemos desentendernos de la política, ¿sí? No podemos desentendernos de la política. Cada uno acá tendrá su ideología, yo lo respeto profundamente, ¿no? Lo respeto profundamente. A mí me reinteresa la política, me interesa de chico, ¿sí? Me interesa desde el año 2001, en los cuales vimos, ¿sí? El saqueo de forma masiva, no solamente el saqueo del pueblo, que eso fue lo que se condenó, sino el saqueo de los capitales extranjeros, ¿sí? Cómo se llevaron los ahorros de los jubilados y los ahorros de las personas y toda la crisis y el caos del 2001 me llevó a preguntarme por estas situaciones políticas. Yo les dije, ya desde el primer año yo tenía decidido qué es lo que iba a estudiar. Pero me parece, obviamente, que hay que leerlo y volver a leerlo en clave y sacarle este componente peyorativo y negativo de la política. Porque, obviamente, ese discurso hegemónico, ¿sí? Que no es solamente lo que dicen los medios de comunicación, sino ese discurso que circula socialmente, porque también los medios de comunicación son el reflejo de discursos sociales que están ahí en pugna,
que llama a esta idea de la antipolítica, de que a mí no me interesa, de que a mí me da lo mismo, que todos los políticos son iguales, terminan de alguna forma haciéndole el juego a los sectores concentrados del poder económico, ¿sí? Ellos terminan siendo los beneficiados si un pueblo no logra culturalmente, y ahí ya me pongo más gramsciano, de organizarse, ¿sí? De organizar sus bases, y de crear una conciencia colectiva y cultural que permita ver la multiplicidad de escenarios posibles, ¿sí? Pero bueno, en ese camino estamos, ¿sí? Yo, la verdad que todavía no pierdo la esperanza de que el mundo se pueda transformar en un mundo mejor. Nada, antes discutía más efervescentemente con las personas, hoy ya no discuto, ¿no? Ya sé que tengo una postura determinada y que pienso de esta manera y nada. En sí, si otra persona piensa de otra manera, hay que escucharlo también. Y no hay que cerrarse, yo coincido con Cristian, con Julio, no hay que cerrarse en una postura monolítica, ortodoxa, y tampoco entender que el otro es un enemigo, ¿no? ¿Sí? Hay una autora que dice, nada, porque si no estamos reproduciendo la lógica esta de Carl Schmitt de amigo-enemigo, ¿no? Propia del nazismo, del fascismo, y yo estoy en contra de una vida así, ¿no? Pero el otro no es un enemigo, es un adversario, ¿no? Estoy citando a una autora que se llama Chantal Mouffe. Es un adversario, listo. Ya está. No es un enemigo al cual hay que destruir, no es un enemigo que es la peor basura, ¿no? Tendrá sus motivos y tendrá sus razones, ¿no? Pero bueno, nada, bienvenida a la pluralidad, bienvenida a la pluralidad. Yo, en verdad, no quiero que acá solamente se trate de hegemonizar el espacio desde una sola visión, sino hay una multiplicidad de visiones. Seguimos. Pero es interesante hablar de esa cuestión. Le contesta Cristón, ¿sí? A este deber ciudadano que tiene Sócrates, y le dice: querido Sócrates, estoy en desacuerdo con que quieras entregarte, sabiendo que nosotros te podemos salvar. Y acá es Platón el que lo quiere salvar, es Platón el que hubiera hecho lo imposible por salvar a su maestro. Hubiera sobornado gente, aunque vaya en contra de su idea de justicia, lo hubiera hecho. Para mí no es Cristón, es Platón el que está hablando. Es Platón que le dice a su maestro: quiero salvarte, déjame salvarte, no seas testarudo, dale, vayámonos de acá, yo tengo amigos en otro lugar, te van a recibir bien, vas a vivir bien, ¿sí? Y dice: esto ayuda a tus enemigos para lograr tu propia perdición. Piensa también que así estás traicionando a tu hijo, en lugar de criarlos y educarlos. Pero estás traicionando a tus hijos, es traicionando a tus discípulos. Estás traicionando a tus discípulos. En lugar de criarlos y educarlos, lo estás poniendo en la perspectiva de afrontar todos los peligros y calamidades que suelen sufrir los huérfanos, dice. Te vas y quedamos huérfanos, viejo. ¿Quién nos va a venir a hablar de la justicia, del bien común, ¿sí? De lo bello, de lo bueno? ¿Quién nos va a enseñar ahora? Si te morís, muere con vos, ¿sí? Un pensamiento, una forma de hacer política. Porque en definitiva es eso, es una forma de hacer política. Hay una postura, y voy a decir esto, hay un lado socrático de la vida. Yo creo que hay un lado socrático de la vida, ¿sí? Y el lado socrático de la vida es esto, lo que está diciendo acá, ¿sí? ¿Quién nos va a venir a enseñar? ¿Quién nos va a educar ahora? ¿Quién va a educar a las próximas generaciones con esta metodología? Y el que toma la posta es Platón. El que mantiene vivo el pensamiento de Sócrates es Platón. Porque yo me imagino, Sócrates no sé si sería una persona que se iba a sentar a escribir. Quiero imaginarlo como ese personaje polémico. Es un personaje, para mí, polémico. Y evidentemente muy polémico. Tan polémico que resultaba peligrosa sus ideas, ¿sí?
tan polémico que llama la atención de estas autoridades que lo acusan de corromper a los jóvenes. ¿Sí? La figura de un subversivo. El pensamiento de Sócrates o las ideas de Sócrates irrumpen y hacen ruido. ¿Sí? Y hay que hacer ruido. Para mí no hay otra forma, y esto se lo digo a los futuros profesores, ¿sí? O los que se van a dedicar a la docencia, no hay una forma de enseñar, ¿sí? Y de lograr un aprendizaje significativo si uno no hace un ruido en el aula, si no genera ruido. Ahí va, Rafa, ya te doy. No hay posibilidad de aprendizaje. No hay posibilidad de aprendizaje si el otro es un actor sumamente pasivo y hay un monopolio de la palabra y del saber, y del profesor está acá todo el tiempo hablando de cosas, ¿sí? Y los estudiantes están callados como si fueran sujetos pasivos y que no saben nada. Y hay una postura que es política, y hay una postura que dentro del aula también es política, de cómo yo voy a enseñar. ¿Cómo voy a enseñar yo? Y me parece que ahí Sócrates deja una enseñanza. Y retomo con esto de Rancière, y se los recomiendo que vayan a leerlo, porque me parece que es Sócrates en estado puro también. Esta idea de que hay que ser un maestro ignorante. No hay que pecar de la soberbia de yo sé todo. Yo hay cosas que no sé. Hay cosas que evidentemente ustedes me van a preguntar y que yo les voy a decir, no sé. Y estoy en todo mi derecho de no saber. ¿Sí? Si yo supiera todo, ¿sí? No, primero no estaría acá. Estaría asesorando, sería Durán Barba. Mentira. pero bueno, nada, si tuviera todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Si fuera la pitonisa o sería el oráculo de Delfos, me dedicaría a aconsejar gente poderosa a cambio de dinero. Pero bueno, no, me dedico a enseñar. Entiendan la ironía, lo dejo hablar al Rafa. No, era esta idea también del qué vamos a hacer cuando no esté nuestro líder, digamos, que también lo podemos llevar a la actualidad. Esa idea de que muchas veces tenemos de que no podemos seguir sin las ideas de nuestro maestro, por así decirlo, y no nos damos la posibilidad de poder generar o poder continuar con un trabajo, y por ahí lo podemos hacer mucho mejor tal vez. Pero la idea es que de eso, de que nos cuesta cortar esa soga, digamos, que por ahí también lo veo en muchas corrientes políticas que siguen, que está bueno también, pero no nos da la posibilidad a nosotros de poder mejorarlo o ir más allá. Es que la muerte del líder para la horda, vamos a ponerlo en términos más primogenios, primitivos, ¿sí? Más de una horda, ¿sí? Más que de discípulos. Es terrible la muerte de un líder. Piensen, por ejemplo, en la muerte de Perón. Hay otro como Perón. Va a haber otro como Perón, como Irigoyen, para no hacer de esto la cantata peronista de Teoría Política 1. Hay otro como Irigoyen, puede haber otro líder popular como Alfonsín. Y tal vez podría ser, tal vez, así como aparecieron algún día ellos, que seguramente tenían antes alguna persona, ¿mira? Yo creo que puede aparecer, pero tal vez no nos damos las posibilidades. ¿Eh? ¿Cómo, Julio? Messi por Maradona. Ah, sí, bueno, no sé. Habría que discutirlo, pero parece, ¿no?, que la ausencia del líder, la muerte del líder es terrible, es un golpe para la comunidad. Y me parece que lo interesante que nosotros podamos analizar acá es que va a intentar mantener vivo todo el tiempo, ¿sí?, el pensamiento socrático y la forma socrática, porque hay una forma de vida socrática, hay un estilo de vida socrático, ¿sí? Es más, me parece que en una parte del banquete, debería volver a leerlo, ¿sí? Pero en una parte del banquete le dice, vos estás muy preocupado a uno de sus discípulos, vos estás muy preocupado por hacer negocios,
cuando la vida no es hacer negocio, cuando la vida es preguntarse por las cuestiones relacionadas a la verdad, le dice. Además, ese líder que te moja la oreja, ¿no? Yo lo veo así, como que te está diciendo, che, a ver, te mojo la oreja y te incito y te provoco para producir una reacción. Por eso a mí me parece, y vuelvo a decirle a las personas del profesorado, que la actitud de enseñanza es una actitud provocativa. Uno tiene que ser un provocador. Yo, por ejemplo, le voy a decir lo siguiente. La otra clase, estoy con un primer año, ¿no? Con primer año, imagínense chicos que tienen 12, 13 años, 14 tendrán, ¿sí? Y la otra vez estábamos hablando, ¿viste? Un poco de la filosofía, de la teología, de Dios. Y yo le había hecho una pregunta de si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Y se quedaron pensando. Hicimos un par de preguntas filosóficas. Y la otra vez me puse a defender a Jesús. Y ellos me dicen, estaban confundidos, ¿no? Y esta es la esencia, confundirlos, ¿no? Pero me decían, pero profesor, ¿usted no era ateo? ¿Y quién dijo que yo era ateo? ¿Y entonces qué es, profesor? Y según cómo me levante, le digo yo. Hay veces que soy más cristiano, hay veces que soy más ateo, hay veces que creo en Dios y hay veces que no. Pero me parece que tiene que estar ese juego de la provocación, ¿no? De provocar en el otro una reacción. Porque si yo vengo acá y le digo solamente lo que pienso, ¿sí? Y cantamos y hacemos los dedos en B y vamos todos ¿sí? a una unidad básica, no sirve de nada eso. Yo debería pelearlo con el peronismo, yo debería decirle que el Perón era un viejo facho y que creó la AAA. Julio me quiere matar y Cristian me quieren matar. Pero bueno, pero evidentemente cuestionemos a Perón también, no sé, cuestionemos al viejo. Cuestionemos al viejo y digamos, che, no todo fue un color de rosa. No, por favor. Pero es en sentido provocador, ¿no? Porque si no, nos vamos todos abrazados y no hay nada para cuestionar. Me parece que uno se queda generalmente con la primera presidencia del peronismo, pero ya con la tercera es como que quiere cerrar los ojos y decir esto no pasó. Perdón, Maya. No, que el problema de las discusiones estas es el tema de los fanatismos. Por ejemplo, alguien es peronista, yo no soy peronista, claramente no soy peronista, ni soy macrista, ni nada por el estilo, pero no soy peronista. Me ha pasado de discutir con gente que es peronista, de ir por ejemplo, al fanatismo de decir, enojarse porque vos le planteás, bueno, esto para mí no está bien, o esto no está... Y el problema es ese, por ahí, el fanatismo que permite que puedas tener un juicio crítico a todo, digamos. A lo bueno y a lo malo de cada sector. Rafa, vos habías levantado la mano por algo. Sí, me parece interesante lo que dice Maya, ¿sí? Obviamente María tiene la mano levantada, profe. ¿Quién? María Dumpen. No, no. María. No sé quién quería hablar. María, Rafa, ¿quién toma la voz? No tenía la mano levantada. Bueno. Rafa. No, pero bueno, coincidir un poco ahí con lo que decía Maya también, de que ese es el problema, de defender demasiado algunas ideas cuando incluso no tenemos razón. Nada más. Bueno, sí, qué sé yo. Es complejo, ¿no? Pero Sí, son cuestiones por ahí muy personales también. Obviamente que nadie, tal vez tengamos todos la razón y nadie la tenga también. Bueno, pero para mí uno puede ser ecuánime, ¿sí? En esa cuestión que decía Maya del fanatismo, yo soy fanático de Boca. Y yo creo que si me cortan las venas, salen azul y amarilla. Así se los digo.
Y yo soy un enfermo hincha de Boca, soy de ese enfermo que todos los domingos, haga lo que haga, deja de hacerlo y ve a Boca. No me interesa, no me molesten, yo veo a Boca y es mi religión, ¿sí? Ahora, con el paso de los años he tratado de ser ecuánime. La posición del fanático no te permite ver de que tu equipo juega mal, por ejemplo. Y yo cuando las cosas andan mal, las digo. O sea, cuando las cosas se hacen mal, trato de ser crítico también, ¿no? Que no nos saquen esa cuestión de... Rolando comparte mis sentimientos. Profe, Pero hay que mantener una postura crítica, hay que ser crítico al gobierno y ser también filo peronista o no, ¿sí? No te hacen ni mejor ni peor persona, o no te hacen más fanático o menos fanático. Me parece que hay que ser ecuánime, no se puede ser objetivo, ¿no? Bueno, seamos ecuánimes, ¿sí? Marquémosle también al gobierno cuando se equivoca, cuando hace las cosas mal. Me parece que esa es la posición. Pero bueno, nada, yo creo que la sociedad también va transformando esos discursos. Tampoco creo y tampoco considero, y no me gustan esas comparaciones que hacen, por ejemplo, de los kirchneristas como si fueran las SS. El que ve eso no entendió nada de la política. No entendió nada de la política. ¿Sí? No entendió nada de la política. El fanatismo no es el fanatismo nazi. ¿Sí? Considero yo que no es el fanatismo nazi. Bien. De hecho, yo estoy concursando en una universidad que es la Universidad Nacional de La Plata, que vos entrás y hay un cuadro de Néstor Kirchner. O sea, Maya saldría corriendo. Rafa saldrían corriendo. ¿Sí? Pero nada, qué sé yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió Casey Wonder, no sé si se acuerdan de Casey Wonder, que era un nene que tenía 12 años y que tenía su orientación política, y hay que celebrar eso, como si alguien tuviera su orientación política y tuviera 12 años y fuera macrista. Hay que celebrar de que la gente se involucre en política. Pero lo salieron a liquidar a Casey Wonder porque era muy chico, y como era muy chico no podía hablar de política. Eso es fascismo. Digo, eso es decir, sos muy chico, no podés hablar de política. ¿Por qué? Hay que incentivar también a los jóvenes a hablar de política. Hay que incentivar a que los jóvenes construyan su opinión. Y eso es Sócrates, ¿sí? Y esa es la enseñanza de Sócrates. Entonces, me parece de que... Sí, que me parece que si uno tiene la vocación por el arte, la puede tener desde que tiene 10, 8 años en adelante, y si a otro le gusta la política y si a otro le gusta el fútbol, lo va a desarrollar con su capacidad, pero salieron a estigmatizarlo a este chico y lo consideraron como que si era de las juventudes hitlerianas y de las SS. Y eso es para la gilada, ¿sí? Eso es para la gilada. O sea, yo celebro de que cada vez como sociedad nos involucremos más en nuestros asuntos políticos y nuestros asuntos públicos y de orden público. ¿Vamos a tener todos las mismas ideas? No, evidentemente no. Pero siempre que se haga en un marco de pluralidad y de respeto y democrático, no hay problema. No hay problema. Y considero esto, de que hay que salir de esa visión de que el otro es mi enemigo, ¿no? Y también de reconocer de que hay cosas que a mí, por ejemplo, hay veces que, por más de que tenga una posición política u otra, hay cosas que del gobierno que no me gustan, y si las tengo que decir, las digo, y es ecuánime. ¿Sí? Es ecuánime. En fin, nos fuimos. profe, Sí. respecto a lo que Rafael planteaba, con respecto a la postura que tomaba Platón, de que no quería perder a su maestro, a Sócrates, yo creo que, como usted también lo refirió hace un momento, de que él es como que lo provocaba a Platón, continuamente lo estaba provocando. Yo creo que Sócrates en sí entendía de que Platón ya estaba preparado,
Y es por eso que cuando él muere, nadie, porque no es que Platón hizo un protocolo, hizo un acto y le entregó el mando a Platón. En eso yo creo que él asumió porque sentía que se había impregnado de la sabiduría y las ideas de su maestro, ¿no? Hermosa interpretación, Cristian. Hermosa, hermosa interpretación. Yo también coincido con esa lectura. Coincido con esa lectura totalmente, ¿sí? Hay un momento en el que el maestro libera, ¿sí?, a su discípulo y le dice, vos ya estás preparado para transformarte, ¿sí?, en maestro. Yo les voy a decir lo siguiente, la relación que se da con un maestro es una relación única, es una relación de madre e hijo o padre e hijo. Por eso lo dice así en el Critón. No se le está muriendo un maestro, se le está muriendo el padre. Y esa función, como nosotros hablábamos con Nicolás en la clase número 2, esa función paterna es una función que puede estar cumplida por un montón de personas y no necesariamente por nuestro padre biológico. A Platón se le está muriendo su viejo, ¿sí? Se le está muriendo, es una relación de amor, obvio que es una relación de amor. Y ustedes van a ver esto también, volviendo al tema del banquete. Sí, también, sí, es la idea propia del banquete platónico. Obviamente que es amor y amor a la sabiduría y amor a la búsqueda de verdad y es admiración. Pero, por ejemplo, yo les voy a hablar de una cuestión personal, ¿sí? Quizá lo debería hablar en un diván, pero lo voy a hablar acá en la clase. Yo tengo una relación con mi directora de tesis muy fraternal, ¿sí? Y yo le he dicho, yo no sé cómo voy a saldar esta deuda infinita que tengo con vos, porque evidentemente tengo esa relación, ¿sí? Tengo esa relación de que toda mi carrera y todo lo que depende de mi aprendizaje ha sido en parte por su obra, por lo que ella me ha enseñado. Y ustedes, evidentemente, van a tener que hacerse de un maestro también. Y estar bajo el ala de un maestro en la universidad. Siempre hay una relación de padrinazgo en la universidad, ¿sí? Y no está mal que así sea. Y no solamente en la universidad, sino en todos los sectores. Siempre hay alguien que te apadrina. Siempre hay alguien que te dice, vení, quédate acá al lado mío. ¿Sí? Bien, Bautista, te doy la palabra. No, que yo me acuerdo que en pedagogía también, o sea, sumando a esto lo de el alumno y el profesor, ¿no? Había un autor, que ahora no me acuerdo realmente el nombre, pero hablaba de que era una creación incluso, que es una creación pero que uno deja libre después, que la ama, y ahí hacía el juego con un mito de la mitología griega, creo, que creaba una escultura y la amaba tanto que los dioses le concedieron vida a esa escultura, ¿no? Y es ese amor que tiene uno de su propia creación, pero que después ella se hace libre, no que uno siempre la va a ir arrastrando. O sea, esa relación entre alumno y profesor, ¿no? Sí, sí, también. Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con conseguir también un pensamiento, una forma, una línea, una metodología de trabajo, puede ser. ¿Sí? Y sigo con esto que está diciendo Critón, pero para mí lo que está diciendo Platón, ¿sí? Si después ustedes me dicen, no, profe, usted está equivocado, bueno, esta es mi interpretación y es mi hermenéutica. Gadamer habló de hermenéutica y yo voy a chorrear con eso, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto habló de hermenéutica Gadamer y dijo que todo es interpretación, yo voy a dar mi interpretación. Debe haber otras, ¿sí? Y dice, ahí te doy, Brisa. Tengo que decirte también que eliges una actitud cómoda y no demasiado digna. En lugar de compartir su destino para criarlo y educarlo, lo abandonas a las peripecias, generalmente desdichadas, que su desamparo les promete. Un hombre virtuoso y de corazón templado debería elegir un proceder mucho más firme. Siento vergüenza por ti y por nosotros tus amigos. Temo que nuestro proceder parezca algo cobarde. Rindo el mismo respeto y devoción de siempre. Es Platón hablándole a Sócrates. No me jodan, loco. El que dice que es otra cosa, y si viene Darío Stranriver a decir que es otra cosa, se equivoca.
Díganle que Milton le dice que está equivocado. Bien, Brisa, habla vos porque si no... No, profe, sin querer activé la manito y no sé cómo No, desactivarla. no, ahora tenés que hablar. No se Discúlpame, ¿viste? desactiva la mano hasta que no hablas. No, No, Brisa, ahora, creo que listo. hoy estoy más como oyente que como ¿Por qué? ¿Por qué? debatidora. No, no sé. ¿Leíste? ¿Leíste el Gritón? Sí, sí, la leí, la leí. Bueno, ahora tenés que decir qué te pareció, qué te resultó interesante. No, más que nada el hecho de la discusión, esa charla que arma con las leyes después Sócrates para hacerle el último, como lo último que le dice a Critón, ¿no? La lucha, el debate que tiene con las leyes, de que la estás traicionando, que por irse él las traiciona y no va a quedar nada de ellas. Perdón, vamos a eso que dice Brisa. No sé si escuchan la música del que vende churros, no sé qué hace vendiendo churros a las 10:33. ¿Qué tiene una flauta, profe? No, es el que vende churros que está pasando por el lado de la ventana. Sí, No, Cris, sí. es como un timbrecito. Si esto no, si las clases ya de por sí no eran oníricas y no eran una especie de ensoñación y desvarío, la musiquita del fondo le agrega esa situación, ¿no? Nosotros estamos hablando acá de filosofía y pasa el churrero. Bien, vamos a lo que decía Brisa. Dice lo siguiente, Sócrates. Consideremos entonces si es justo intentar salir de aquí, sin el consentimiento de los atenienses. Si así fuera, cabe intentarlo, si no deberíamos renunciar a ello. En cuanto a tus reflexiones sobre dinero por gastar, educación de los hijos y pérdida de prestigio, deberías despreocuparte, Gritón, ya que sería como seguir los mismos criterios de la multitud ignorante, que es capaz de condenar a muerte a un hombre o de devolverlo a la vida con idéntica ligereza. O sea, le está diciendo, ¿qué te estás guiando por la multitud? Si la multitud, en definitiva, como puede condenar a un hombre, lo puede devocionar o de rendirle devoción. Mirando bien las cosas, nuestra disyuntiva no es otra que saber que pagando dinero para mi liberación, hacemos una acción justa que se extiende a los de los carceleros. Está diciendo, ¿vos qué querés? ¿Corromper? ¿Vos qué querés? ¿Sobornar? No entendiste nada. No entendiste nada de la enseñanza que te dejé. Si vos pretendés sobornar a personas, sobornar a un guardia para que nos escapemos y nos fuguemos de las leyes de los atenienses, no entendiste nada. Y es el reto del maestro, ¿no? Y es el reto del maestro que le da un tirón de oreja a su estudiante. Que le dice, te fuiste, ¿sí? No entendiste nada. Pues está bien eso también, ¿sí? Está bien el tirón de orejas. El docente, y vuelvo a una cuestión más pedagógica, hoy me incliné más, perdón, lo de la licenciatura, pero como es una enseñanza, y para mí es una enseñanza lo que deja Sócrates y también la lectura del Critono, del deber ciudadano, y también todo lo que estuvimos viendo, hoy me vuelco más a una cuestión pedagógica, pero lo que está diciendo acá es esa función docente, es la función docente de que el maestro sabe, ¿sí? Y no es que posee un saber absoluto, pero sí sabe cuándo tiene que retar a sus estudiantes. En este momento lo que está haciendo Sócrates es retando a Platón, que dice Critón, pero para mí es Platón. Y ya di mis argumentos de por qué era Platón. Y le está diciendo, no entendiste nada si vos querés sobornar personas. ¿Dónde está el ideal de lo bello en ello? ¿Dónde está el ideal de lo bueno en sobornar personas? Nosotros que creíamos en la política como un deber ser, ¿sí? En la política que debería ser, en el aspecto más bello, estético de la política. Si vos querés sobornar a alguien para exiliarme a mí, estás equivocado, le dice. No entendiste nada. Bien, Brisa, te doy.
Yo ahí encontré una parte que había marcado, que dejó marcada también, que cuando en las leyes que si te marchas, ahora te vas habiendo sido justamente no por nosotras las leyes, sino por los hombres. En cambio, si huyes de forma tan vergonzosa, devolviendo injuria por injuria, mal por mal, habiendo quebrantado tus acuerdos y tus pactos con nosotras y habiendo hecho daño a lo que menos conviene, entonces nosotras, mientras vivas, estaremos irritadas contigo, y allí en el Hades, nuestras hermanas, las leyes no te recibirán bien, sabiendo que intentaste destruirnos en la medida de tus fuerzas. Obviamente que iba a bajar al Hades, porque el Hades era el mundo, ¿sí? Al cual iban a parar los muertos, ¿sí? Acuérdense que no hay cielo para los griegos. La idea del cielo es algo muy cristiana, y lo habíamos hablado en clases anteriores, ¿sí? Bajan al inframundo, o iba a bajar al inframundo. Vuelvo con esa lectura que me parece interesante. Mirando bien las cosas, nuestra disyuntiva no es otra que saber que pagando dinero para mi liberación, hacemos una acción justa que se extiende a los de los carceleros, sacándome de la cárcel y a mí consintiendo en accionar, o si todos cometemos una injusticia al proceder de esta forma. Si nuestra honesta reflexión nos indica que no somos justos si accedemos a la idea de escapar, ni siquiera cabe la duda. Tenemos que esperar la muerte, afrontando con tranquilidad todos los pesares y sufrimientos que esta situación provoca. Bien. Nada. Por mi lado, no hay nada más que aportar. Esto no quiere decir que la clase terminó. Ahora le voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a leer para la próxima clase, ¿sí? Ahí va a haber un espacio para las preguntas, ¿sí? Con respecto al trabajo práctico. Hasta las 12 hay tiempo y todavía tenemos que tomar asistencia, ¿sí? Me pareció muy entretenida la clase de hoy, a mí, ¿eh? Yo le debo confesar algo. No sé si le ocurre a ustedes, pero al menos a mí sí me pasa de que me quedo pensando. Yo me voy y me quedo pensando en la clase que tuvimos. O sea, obviamente me quedo pensando en mi rol como docente, ¿sí? Que hay veces que obviamente me lo cuestiono y digo, esto sirvió, esto no sirvió, esto se puede mejorar o no. Y esto lo podría haber hecho de otra forma. Pero también me quedo pensando en las cosas que discutimos. Y entre esas cosas, no sé si está acá y si está hoy, pero Max me había preguntado hace un tiempo, yo le dije que lo íbamos a ver más adelante. ¿No está Max Figer? Estaba conectado. No, profe, le escribió en el grupo de WhatsApp que se tenía que desconectar. Ah, bueno. Max, bueno, ya que me preguntó él, pero no importa porque lo traigo a colación, me había preguntado sobre cuál era mi definición de la democracia, ¿no? Y me parece que es algo fundamental entender esta distinción de que la democracia de los griegos, la democracia de los atenienses, es una democracia de tipo directa, ¿sí? Juntados en una asamblea discutiendo sobre los asuntos públicos, pero a medida que avanza la modernidad y la modernidad capitalista, se hace imposible mantener la democracia directa. Eso no quiere decir que podamos encontrar mecanismos dentro de esta democracia indirecta y representativa tal cual tenemos acá en la modernidad o en la posmodernidad o lo que sea que estemos viviendo, pre-pandemia, post-pandemia, no sé ya cómo calificar a nuestra actualidad, lo contemporáneo. Ahí está, lo contemporáneo siempre nos saca de aprietos, ¿sí? Debido a la creciente demográfica, es decir, cómo crecieron las poblaciones y empezaron a crecer en número y tamaño, se hace imposible e impracticable la democracia de los atenienses, ¿sí? Una democracia directa. Porque imagínense ustedes que no podemos juntarnos. Imagínense la matanza, por ejemplo, 6 millones de personas en una plaza a discutir sobre la política. Primero que no nos vamos a poner de acuerdo y después que nos vamos a agarrar a la trompada, ¿sí? Todos en una plaza. No nos vamos a escuchar. Entonces por eso elegimos este mecanismo de representación.
y llegamos a ese lema de que el pueblo no gobierna sino es a través de sus representantes. Pero sí es cierto que nosotros tendemos a ver una democracia elitista, ¿sí? Una democracia netamente formal, ¿sí? Como si la democracia fuera solamente, sí, ¿dónde nos juntamos? En el quincho de la casa de alguien. Imposible, no nos vamos a poner de acuerdo. Bien, entonces le decía lo siguiente, ¿no? Nosotros pensamos en una democracia de tipo formal, como las elecciones periódicas y ahí se acaba, pero realmente, y eso lo van a ver con Aristóteles en Macondo, las democracias, si no radicalizan una distribución igualitaria de la riqueza, si hay una distancia cada vez más grande entre los políticos, ¿sí? Y habría que preguntarse, como José Nun lo hace, si la democracia es el gobierno del pueblo o es el gobierno de los políticos. Si los gobiernos de los políticos, y esto es lo que va a decir Borón, o los políticos viven mejor que su pueblo, entonces eso no es una democracia, dice, es una plutocracia, es una oligarquía disfrazada de democracia. Y él dice, y se los adelanto para que vayan y lo lean, está buenísimo porque resucita a Aristóteles y lo trae a una discusión, ¿sí? En la universidad, dice, imagínense que con los avances de la genética y la biotecnología podemos resucitar a Aristóteles, y lo resucita y lo trae a discutir y a analizar a las democracias latinoamericanas, ¿sí? Él dice que con la democracia no puede entenderse como tal en Latinoamérica porque no hay una distribución equitativa de la riqueza, ¿sí? Porque hay grandes desigualdades. Entonces, hay una democracia de tipo formal, pero una democracia radical, sustantiva, no la hay, ¿sí? La democracia significa igualdad, ¿sí? Y que no haya una distancia tan grande entre cómo vive el pueblo y cómo viven los políticos. A Maya le encantó eso, me parece, le gustó. Ya quiere, hay una igualdad. No, es que a todos nos debería gustar, ¿no? A todos nos debería gustar. Yo sé que evidentemente no se solucionan los problemas con que los políticos ganen menos y en verdad tiene que ver con una distribución de la riqueza en donde pensemos otras formas, ¿sí? Donde para mí el accionar del Estado es fundamental, pero sí es cierto que son los que más ganan los que tienen que pagar más impuestos, ¿no? Yo pienso eso, soy de esa idea. Soy de esa idea. Y no estoy hablando solamente de aquellos que cobran sueldos de miles, ¿sí? Estoy hablando de los que ganan millones. O sea, por ejemplo, Carlos Tevez ahora se negó a pagar el impuesto a la riqueza. Pero bueno, nada. Digo, pensemos en esta cuestión, pensemos en que tenemos que construir sociedades más igualitarias si realmente queremos consolidar un sistema democrático. Y por otro lado, me parece interesante también pensar, ¿sí? Me parece interesante pensar, ¿sí? En esta idea de si hay compatibilidad entre el capitalismo y la democracia. Esa va a ser la pregunta estructuradora de la próxima clase. Si hay coincidencia entre un sistema democrático y una forma de gobierno democrática que busca la igualdad y un sistema que concentra la riqueza en pocas manos. Ya sé que todos van a decir, no, pero pensemos. Capaz que mañana, la próxima clase, me vengo en defensa de la burguesía capitalista y digo que acá el asunto es tratar de acumular riquezas, ¿sí? Y hay que hacer una especie de teoría del derrame, de darle al rico para que el rico se vuelva cada vez más rico y distribuya la riqueza a los demás estratos sociales, cual teoría del derrame. Depende de cómo me levante, hay veces que me puedo levantar más con una versión más burguesa de la vida o más proletaria. Paso a tomar asistencia. Mientras tanto, hablen, ¿sí? Podemos hablar, podemos seguir discutiendo. ¿Puede repetir, profe, cómo dijo la pregunta? No, que lo que pueden pensar es si hay, ¿sí? O si se puede haber una correspondencia mutua entre lo que es un sistema de producción capitalista que acumula la riqueza en pocas manos,
Lo estoy diciendo en términos de lo que dice el texto de Borón, no. Y la democracia, sí que es una idea de generar una igualdad dentro del populus, del pueblo. Si ese ideal de búsqueda de justicia e igualdad no entra en contradicción con un sistema de producción capitalista que concentra la riqueza en pocas manos y que distribuye desigualmente la riqueza. Eso es lo que se va a preguntar Borón, ¿sí? No es que yo lo piense, yo pienso que el tiempo es dinero, como dicen los ingleses, ¿sí? Y que hay que vivir para acumular riquezas y volverse cada vez más rico, y que uno... no dice Cristian, me encanta porque Cristian. Y que yo lo que tengo, lo tengo porque me lo gané, y por el esfuerzo y el mérito personal mío, y a mí nadie me regaló nada. Y el Estado mantiene bajo. Estoy peleando a Cristian igual, no se preocupe, ni a Julio. Sientan la ironía un poco, ¿no? En mis palabras, no pienso. Bien, voy a tomar asistencia y con eso finalizamos la clase de hoy. Comento algo, profe. A mí me gustó una parte donde en el banquete busqué un poquito del tema y que nombra, digamos, como lo interpreté como los mitos de Alcetis, que habla Fredo, y Orfeo, Fredo, algo así, no sabe el nombre. El tema del amor. Fedro. Fedro. Sí. La importancia del amor, se hablaba del amado y del deseado. Me encantó mucho esa teoría. Sí, yo la otra vez estaba escuchando un podcast de Darío Stranriver que decía, yo me llevaría este libro a mi tumba. Yo, si tengo que elegir un libro a mi tumba, y no sé, yo me llevo el manifiesto del Partido Comunista. Es una buena pregunta, ¿no? Cuando lo entierren, ¿qué libros se llevarían? Pero a mí el manifiesto del Partido Comunista me parece una obra de arte, no sé, hermoso. No, es un libro que lo he leído 20.000 millones de veces y que nunca me canso de leer. El Capital de Karl Marx. No, el Capital es una obra re extensa, ¿no? No lo he leído, pecaría si dijera que lo leí, ¿no? He leído fragmentos en la carrera, pero no lo leí. Pero el manifiesto sí, lo tengo por ahí. Yo iba a enseñar con el manifiesto comunista y no le gustaba mucho a las personas que vemos Marx en el colegio. El comunismo sigue siendo un fantasma, ¿no? Estoy buscando dónde está el manifiesto. Pero bueno, sí, es una especie de Biblia para mí. El comunismo es un fantasma que recorre Latinoamérica ahora. Un fantasma recorre la vieja Europa. Es el fantasma del comunismo. Ahora Latinoamérica. Sí, no sé, no, porque tampoco las experiencias comunistas han sido muy gratas. Sí me parece superador de Marx, porque obviamente nosotros no podemos analizar la realidad con el manifiesto comunista, ¿sí? Porque la realidad ha cambiado y es más compleja, y me parece que es más interesante ya no leer tanto a Marx, sino más leer a Gramsci, ¿sí? Parece que Gramsci da en la tecla. No sé si me perdí el manifiesto ahora. Estoy buscando el manifiesto, disculpe. Pero bueno, nada. Me parece que es más interesante leer a Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, acá el tomo 2, se llama Cuadernos de la Cárcel, los intelectuales y la organización de la cultura. Me parece que da más en la tecla y sale del determinismo económico que peca el marxismo, ¿sí? De pensar cómo la infraestructura determina la superestructura y el edificio de leyes, y ya piensa en la cuestión de la hegemonía, no habla de poder, pero sí habla de hegemonía, y me parece más interesante
con respecto a ese análisis de lo intelectual es orgánico, de la función de la cultura, de cómo se ejerce la hegemonía. Bien, me parece más interesante hoy leer a Gramsci. Pero bueno, paso a tomar asistencia. José Alarcón. José. Orlando, ¿estás ahí? Sí, profe. Bien. Wanda Barreto. Rafa siempre listo, ahí siempre presente. Bien, viejo. Igual que Bautista, ahí. Bien, firme junto al pueblo. Julia también. Ya me estoy aprendiendo sus nombres. Curiqueo Emilio. Cáceres también, firme junto al pueblo. Maya también. Nieves. Catriel. Melanie. Cisterna. Acá. Bien, firme ahí también. Brisa también. Hernán también. Nora del Conte. Nora. Nora estaba, se fue. Yo la vi que Bien. estaba. Dumpe. Acá. Bien. Escobar Cecilia. Fibiger estuvo media clase, ¿no? Pero bueno, estuvo. Sí. Lucía González. Lucía. Acá, profe. Bien. Ludmila Gutiérrez. Herrero Ariadna. Lara, ¿estás ahí? Acá, profe. Flavia, ¿estás ahí? Juan Ignacio. Sí, profe, acá. Perfecto. Nora, ¿estás ahí? Moya. Profe, recién nos escribió que se le había ido el internet, pero Bueno, sí. pero estuvo, ¿no? Sí, sí. Paz. Irma. Acá, hola. Hola, ¿cómo le va? Bien. Ustedes me tratan de usted, yo también le puedo tratar de usted. No, Rodríguez, no. Bárbara. Ah, cómo no. Me estoy vengando. Tello, Pablo. Le avisó por WhatsApp que estaba en Bariloche. Bien. Trabajando. Tripailao, Javier. Avisó en el grupo que compañero. Vergara, Juan Francisco. Los mensajes. Vergara, Juan Francisco. Bueno. Eso es todo por hoy. Bien. Profe. ¿El texto de Atilio lo compartió ya? Ya, no soy Flash, pero ya lo voy a compartir. Ustedes saben Gracias. que llega. No, sí, te nombré y te anoté. Ah, no, porque no lo he escuchado cuando me ha nombrado, por eso te pregunto. Ah, José Luciano Alarcón. Sí. A ver, dame 2 segundos, pero creo que sí. Sí, sí. Te anoté. Ok, gracias. Al principio te nombré. Bueno, si hay alguna duda, si hay alguna consulta, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, se queda un ratito más, sí, estos últimos 4 o 5 minutos. Aquellos que tengan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué simpático. Aquellos que quieran irse y no tengan ninguna duda, ninguna consulta, pueden irse, ¿sí? Vayan en paz, dijo. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao, nos vemos. Nos Hasta el jueves que viene. Chao, profe. Chao, nos vemos, Maya.
Chao, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, Hernán. Cuídate.